Desde siempre hemos estado acompañados de amuletos y talismanes, estos objetos a los que les conferimos un poder o una cualidad especial y específica. Pero también existen los objetos malditos. Pero hay muchos tipos de prosopopesis y no todas son diabólicas o demonopáticas. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Les doy nuevamente la bienvenida a Hablemos desde la Parapsicología. Hoy, en la emisión número 14, terminaremos de explorar toda o casi toda la fenomenología presente en la trilogía Poltergeist. Si aún no viste el video anterior, te recomiendo que lo hagas. Va a estar saliendo en pantalla la tarjetita con el enlace directo para que puedas verlo, ya que esto es exactamente una continuación. También tendrás en la descripción del video la lista de reproducción con todo el material que compone esta miniserie para que te pongas al día si es que esta es la primera vez que llegaste a este canal. Buena suerte porque tenés más de 5 horas de material para ver. Pero yo te espero, ¿eh? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a continuar desde donde nos quedamos la última vez. Toda persona tiene capacidad psíquica y un cierto grado de sensibilidad parapsicológica, aunque a distintos niveles. Pero esto que habitualmente llamamos don, constituye en sí mismo también un talento que por lo tanto puede ser ejercitado y ampliado. Hay personas que nacen con un nivel 5, que pueden extenderlo hasta un nivel 9, pero hay personas que nacen con un nivel 1 y quizá con mucho esfuerzo solo pueden alcanzar un nivel 3. Evidentemente la diferencia es algo innato. Hay una predisposición que nace con nosotros y que no en todos los casos es igual. Hay hipótesis que intentan teorizar sobre un componente genético hereditario y otras sobre que esto es una facultad que se replica de generación en generación. Pero esto ciertamente no siempre sucede de esa forma. En este caso sabemos que la línea comienza con Jess, la abuela de Caroline, que siendo muy joven tuvo sus experiencias por fuera de lo normal. Luego tenemos a Diane en un primer momento comparando los episodios de sonambulismo de su hija con lo que a ella le pasaba a la edad de 10 años. Pero, en la segunda cinta, vemos cómo Diane de forma natural tiene unas visiones, y a eso le agregamos también que Tangina incentiva su percepción extrasensorial a través del análisis de esas fotografías. En ambos casos estamos hablando de retrocognición o clarividencia referida al pasado. Es obtener información de hechos pasados, justamente, sin que hayamos estado presentes en el momento en el que sucedieron y sin que los hayamos vivido de ninguna forma. No olvidemos tampoco que el alma de su madre y el alma de su hija la atraviesan exclusiva y únicamente a ella. Y sí, para cuando somos tocados por una fuerza invisible, sí tenemos un término que se llama clariestesia. A lo largo de las películas vemos esto bastante seguido, cuando cualquier personaje es arrastrado, golpeado o empujado por una fuerza invisible, pero como mi ejemplo favorito vamos a poner la mordida que recibe en su costado el Dr. Casey. Pero Diane tiene 3 hijos, y la única que parece tener facultades de este estilo es Caroline, que entra en un primer momento en contacto con el más allá de forma involuntaria
pero que por ejemplo en la segunda película la vemos utilizar otra rama de la clarividencia que se llama criptestesia. Esta es una escena muy corta que pasa muy fugazmente. Su abuela Jess, hablando con ella, le está pidiendo que le alcance ciertos ovillos de lana de colores muy determinados que no estaban a la vista, y Caroline simplemente lleva su mano y sin mirar en ningún momento saca el ovillo correcto y tampoco se da cuenta de qué es lo que está haciendo. Ella no lo nota como algo anormal. Quien sí tiene curiosidad por esto es justamente Jess. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. ¿Qué pasa entonces con Dana y con Robbie, que no evidencian tener ninguna de estas facultades? Incluso, ya que en la tercera película conocemos a la hermana de Diane y por lo tanto, hija de Jess, Pat, tampoco tiene ninguna facultad extrasensorial. Notarán entonces que todo esto es bastante arbitrario después de todo. Hay quienes creen, y digo creen porque esto todavía está en discusión a falta de una comprobación directa, que los dones sí se transmiten de generación en generación, pero saltándose una. En las películas este no sería el caso. Pero también hay otra vertiente de parapsicólogos y personas entendidas en todos estos temas que consideran que los dones son completamente aleatorios. Y llegados a este punto voy a retomar algunas preguntas que dejé pendientes en el pasado. ¿Existen personas como Caroline y les pasará algo similar a lo que ella sufrió en esta ficción? Sí y no. Existen muchísimas, pero muchísimas personas con dones o con facultades que se escapan de la norma de lo esperado para un ser humano promedio. Pero de ese 100% de personas, sí, es probable que el 40% sufra una suerte de persecución espiritual, si se quiere, sin haberla buscado y sin haberla deseado. Habrá un 1% que sí sufra verdaderos episodios terroríficos, pero nunca con el factor de un secuestro paranormal, para bien o para mal. También quiero rescatar la pregunta sobre si el velo corrido puede arreglarse. Partamos de lo siguiente. Cuando utilizamos esta frase, coloquialmente, estamos haciendo referencia a una persona que desde su nacimiento evidencia tener estas capacidades psíquicas, digamos que extras. Si dentro de todo esto quisiéramos decir que una persona no las tiene desde nacimiento, podríamos decir que nació con el velo intacto. El velo intacto, curiosamente, sí es algo que se puede romper. Tema para otro video quizá. Pero cuando ya se nace con el velo corrido, no se puede reparar. No hay una forma de arreglarlo. Tener la suerte, el don, el privilegio, la responsabilidad o la maldición de poder entrar, por ejemplo, en contacto con otras fuerzas, es algo con lo que simplemente se tiene que aprender a convivir, independientemente de que lo ejerzamos o no. Un punto bastante clave es que estas clases de facultades, cuando vienen de nacimiento, obviamente, como muchas otras cosas que nos pasan en la vida, no son ni pedidas ni deseadas. Pero, como muchas de esas cosas justamente, tampoco las podemos cambiar. Hay quienes, a causa de haber crecido rodeados de experiencias bastante negativas, de mucho miedo y preocupación en general, deciden alejarse de todo este mundo para intentar marcar una distancia que les traiga a ellos cierta paz y cierta tranquilidad para desempeñarse en su vida íntima y también en la vida en sociedad.
que quieras ignorarlo, que sea algo reprimido, que sea algo que esté censurado, no significa que no esté en vos. Y como un consejo muy personal desde mi propia experiencia, si sos una de esas personas, bueno, primero no sé qué harías acá, pero bienvenido, bienvenida. No pierdas más tiempo, porque es muy probable que tarde o temprano todo eso que también te compone como persona salga a flote de forma inesperada, y habrás perdido muchos años de intentar controlarlo o de haber aprendido a no tenerle miedo, y sobre todo a no tenerte miedo a vos mismo. Ya que hablamos de dones, también conviene mencionar a Taylor, que lo conocemos cuando está entrando en trance para hablar con un ancestro suyo, y luego también nos comenta que a través de sueños él ya había estado en la excavación de Cuesta Verde cuando, de manera presencial, no lo había hecho todavía. De la mediunidad y el trance, me gustaría hacer un video aparte cuando llegue el momento, ya que son temas muy ricos y muy extensos. Y solo voy a decir por ahora que quizá cuando exploremos todo ese asunto, encontremos una explicación de por qué una bañera con agua se utiliza en la primera película. Pero fuera de eso, esta clase de sueños que tiene Taylor no son más que clarividencia de cara al futuro, o sea, precognición o premonición. El tener acceso a una información que no se tiene sensorialmente sobre hechos, obviamente futuros, que están por acontecer. Si hablamos de Tangina, sabemos que es capaz de comunicarse con seres presentes en otros planos y dimensiones durante la primera película, pero no es hasta la tercera que se nos cuenta mucho más de sus capacidades. Por un lado, la vemos comunicarse telepáticamente con Caroline, por otro lado, la vemos saber de una extraña forma el número de teléfono de Doctorcito, y por otro lado, tiene una conexión tan fuerte con la niña que es capaz de sentir, estando a la distancia y sin comunicación, al menos no una comunicación estándar, que la niña nuevamente estaba en peligro. La telepatía existe. Hay muchos casos reales, pero no tan fuertes. Cuando tenemos una conexión emocional muy intensa con otra persona, somos capaces de intuir cómo se siente o si algo malo le está sucediendo. Incluso podemos llegar a identificar sus necesidades sin que esta persona nos las comunique. Tenemos otros casos más habituales de sincronicidad telepática, donde dos personas al mismo tiempo dicen lo mismo utilizando las mismas palabras sin que esto sea algo habitual, una frase habitual entre ellos, y sin que obviamente esto se haya planeado o ensayado. Tenemos otros casos de, por ejemplo, estar en una habitación, sentir que alguien te llama, ir a otra parte de la casa y que esa persona te diga estaba a punto de llamarte. Otros casos, quizá mis favoritos, es cuando una persona contesta exactamente a una pregunta que uno todavía ni siquiera formuló. Y no es porque seamos predecibles, sino que prácticamente parece que ese otro sujeto nos leyó el pensamiento. Seguramente, a la gran mayoría de las personas que me estén viendo, algo de todo esto les habrá pasado y notarán que es no tan cotidiano, pero sí algo muy frecuente y que, en esencia, más allá de lo especial que es, tampoco es una facultad que te permita, convengamos, con una sola mirada comunicar algo muy puntual.
suscríbete y activa las notificaciones. Llegar a esos casos, a esos extremos, es posible, pero poco probable, porque, a diferencia quizá de muchas otras capacidades, la telepatía involucra a dos personas al mismo tiempo. Y uno puede estar gritando descontroladamente, pero si la otra persona no está preparada para oírte, ¿estás gritando verdaderamente? Vuelvo a Tangina por un momento. Yo sé que es un personaje muy querido dentro de esta historia, tiene su propio club de fans, y sé que probablemente me odien a mí un poquito. Yo no tengo ningún problema con ella, pero hay una sola cosa que me molesta a día de hoy y que sí se la voy a reclamar a este personaje para el resto, al menos, de mi vida. Y es cuando dice, esta casa ya está limpia. ¿Quieren el porqué? Bueno, recapitulación breve. Tangina es contactada para que ayude a recuperar a Caroline, y cuando explora la casa, sí, su hija está viva, está en algún lugar de este espacio, ok. Pero junto a ella hay una presencia muy terrible y muy oscura. Para ella es un niño más, pero para nosotros es la bestia. Ajá. Y una vez que Diane y Caroline vuelven a este plano y ella dice esa frase, cuando después pasa todo lo que pasa, es como, a ver, entiendo que no tengas ganas de trabajar, supongo que ya era muy tarde y tampoco ibas a recibir mucho dinero por esto. Pero si no vas a hacer nada al respecto ante una entidad que vos misma estás definiendo prácticamente como un demonio, ni siquiera la menciones y que todo sea una sorpresa. Porque al final, por su negligencia... Ajá. Yo... Opinión controversial, tal vez un poquito polémica. ¿Qué tal si cuando hacen todo el plan para entrar al otro lado a rescatar a la niña, ahí es cuando a Kane se le enciende la lamparita y dice, ah, si yo puedo raptarla y traerla para acá, pero ella puede ser rescatada y devuelta para allá, quizá yo también puedo irme para allá cuando tenga ganas. Y eso se lo vamos a agradecer por siempre a Tangina. Me encanta poder enojarme con un personaje de ficción. Y ya que estamos hablando de Tangina y de Taylor, hablemos brevemente también de la lanza y del collar. Estos objetos son receptáculos condensadores de energía y al mismo tiempo la amplifican y la magnifican. Esto va a depender de los materiales con los que estén fabricados, los rituales sacralizadores que hayan experimentado estos objetos, la energía propia de la persona que los utiliza o que los porta, y por último también va a recibir la influencia de la energía del ambiente donde el objeto se encuentre en ese momento. Entendemos ahora por qué, por más de que sea Steven quien usa la lanza de Taylor, esta sirve para liberar, en cierto sentido, a Caroline de las garras de Kane durante la segunda película. Entendemos ahora también por qué Kane quería con tanta desesperación e insistencia el collar de Tangina para ser más poderoso. Espero que sí. Desde siempre hemos estado acompañados de amuletos y talismanes, estos objetos a los que les conferimos un poder o una cualidad especial y específica. Pero también existen los objetos malditos.
objetos impregnados de una energía caótica u objetos que se han visto influenciados por estar envueltos en situaciones de esa índole. Ejemplos prácticos. Hay muchas personas que hoy por hoy utilizan rosarios que han sido bendecidos a modo de protección, tanto de algún mal espiritual como de un mal físico. Hay personas que tienen su moneda o billete de la suerte, ya sea porque se las regaló un ser amado o porque la encontraron en un momento preciso y la atesoran y le otorgan con su energía esa cualidad de dar buena suerte. Y después tenemos casos de personas que han recibido un objeto de regalo y que el mismo les trae todo lo contrario, una carga energética bastante negativa que no se desprende de esta persona receptora hasta que el objeto no es regalado a alguien más, abandonado en una zona neutral o destruido. ¿A qué voy con todo esto? Si tomamos los hechos de las películas como una realidad, hago esa aclaración, que si no la hice antes es porque de verdad considero que no es necesaria, pero bueno, uno nunca sabe. No quisieras tener hoy por hoy en tu casa, no sé, el teléfono de juguete o el juguete de deletreo, porque estuvieron envueltos en situaciones con una energía muy negativa y una carga emotiva también muy densa. No quisieras que tus espacios se contaminen con eso, porque estas cosas probablemente estén justamente contaminadas. No vamos a ir coleccionando por ahí objetos macabros a menos que tengamos un brote de inspiración a lo Ed y Lorraine Warren, llegamos de lo maldito, arte y un museo. Que tampoco me parece mal. Tenemos posesiones en la primera y en la segunda película. Quiero comenzar por las posesiones materiales, donde podemos incluir el payaso de Robbie, el muñeco, y el robot parlanchín. Quizá la única diferencia entre estos objetos es que el payaso es de felpa y plástico, y el robot, si bien de plástico también, funciona a baterías y por lo tanto tiene componentes electrónicos en su interior. Volviendo un poco a todo lo que dije cuando en el video anterior hablé de psicofonías y sus derivados, recordarán que se supone que sobre materiales conductores es más probable que un fantasma o un paquete de memoria pueda influir o manipular determinados objetos. Y acá también podríamos incluir algunas cosas que vemos en la habitación cuando está toda descontrolada, como el velador, el tocadiscos, que si bien esas manifestaciones sí están muy exageradas, en esencia no es que sean posesiones como tal, sino que solamente son eso, objetos o cosas manipuladas momentáneamente, como bien lo podemos hacer nosotros mismos. Ahora, sí, un paquete de memoria puede influir sobre este robot de juguete. Estoy completamente de acuerdo. Pero que pueda influir no significa que quede prendado o adherido a este objeto solo porque sí. Así como la energía de un paquete de memoria puede encontrar el material correcto sobre el cual influir, dicha influencia el 99% de las veces es pasajera. Y en el 99% de esas veces no queda un remanente energético adherido a ese dispositivo o a ese juguete.
En definitiva, que captes a través de un micrófono una voz extracorpórea no significa que este dispositivo en ese momento fue poseído, ni mucho menos que continúa poseído después de este incidente. Cuanto mucho lo que puede pasar es que si este paquete de memoria sabe que se puede comunicar a través de esta cosa y quiere volver a hacerlo, se quede relativamente cerca del mismo. Pero esto no es una posesión. Tenemos el claro ejemplo de este robot de juguete que en la primera película se mueve solo y apunta con insistencia hacia adentro del armario, que es donde finalmente estaba el portal. Mientras que en la segunda no solo que se mueve solo, sino que también habla. ¿Vos crees que el objeto fue poseído la primera vez y quedó en ese estado hasta que dijo, bueno, voy a volver a actuar? Yo creo que los muertos siguen siendo personas muy ocupadas que tienen muchas cosas que hacer como para detenerse simplemente a esperar. Si teorizamos que en ambas oportunidades este objeto fue manipulado e influido por el mismo paquete de memoria, bueno, la respuesta es bastante simple. Si te funciona una vez, ¿por qué no te va a funcionar una segunda vez independientemente de cuánto tiempo haya sucedido? Y si teorizamos que quienes lo controlan son diferentes paquetes de memoria, bueno, ahí sí podríamos hablar de que quizá sobre este juguete quedó un remanente del primero y el segundo dijo, bueno, si a él le funcionó, ¿por qué no me funcionaría a mí como un medio para poder expresarme? Pero esto no es una posesión. Ahora, vamos al payaso. Sí, un fantasma podría influir sobre cualquier otra clase de objetos, aunque con una mayor complejidad. Pero esto tampoco sería una posesión. Casi desde siempre, me atrevo a decir, hay una creencia muy extendida en todas las culturas existentes y ya extintas que los objetos, las representaciones que tienen en su concepción ojos o algo similar a los ojos, son más propensas a resultar acumuladores de energías que podrían ser positivas o podrían ser negativas. El porqué de todo esto sigue siendo un misterio. Quizás se deba solo a la atracción de ocupar, en cierto sentido, cierta figura con rasgos humanos o equivalentes a los humanos. Estamos rodeados de historias de muñecos y cuadros y todo lo que quieras imaginar que tienen ojos y que estuvieron involucrados en sucesos paranormales bastante desafortunados, incluso algunos de ellos muy trágicos, y que hoy por hoy, si son analizados, podemos notar que su campo electromagnético continúa estando alterado. Pero esto, nuevamente repito, no es una posesión, o es un remanente de energía que quedó de cuando fue influido una primera vez, o es simplemente que un paquete de memoria está cerca de dicha representación. Pero cerca no es dentro. Figúrate que estás muerto por un momento y que decidís entrar en una muñeca de porcelana para dar un par de sustos y divertirte. Estoy de acuerdo. Número 1. ¿Qué te impediría salir de este objeto? Y número 2. ¿Por qué, pudiendo salir y hacer más cosas, elegirías quedarte dentro de este objeto? Si yo tengo que salir de vez en cuando a estirar las piernas, está bien. Cuando esté muerto no tendré mucho que estirar, pero quiero seguir haciendo más cosas. Sí.
Personalmente, no creo que, por ejemplo, la muñeca Annabelle original esté poseída por un demonio. Pudo haber estado influenciada por una energía muy negativa, pudo haber sido un objeto utilizado en un ritual, si queremos, o que pudo llegar a absorber una carga emotiva muy decadente, por decirlo de alguna forma. Pero, si vos crees que un demonio está encerrado en una muñeca de trapo, no te ofendas, pero tu idea de los demonios a mí un poco que me deprime. Y de ser cierto, tendríamos que pasar a tomar a las jugueterías como sucursales del infierno. Y la verdad no me parece, a menos que estemos en vísperas de la Navidad y veamos a un montón de niños poseídos por el espíritu consumista. Trabajé en una juguetería. Sé de lo que hablo. Objeto o no, hablemos muy rápidamente del árbol. Bien, un paquete de memoria puede influir sobre casi cualquier objeto, algunas veces con mayor éxito, otras no tan bien. Ahora que por el mero hecho de influir dotes a una cosa como el árbol de capacidades motrices que per se no tiene, no, definitivamente no. Fuera de esto, sí tenemos dos posesiones experimentadas por seres humanos. Y como tenemos que entrar en este terreno, espero que tengas fresca toda la información de los videos de posesiones diabólicas. Que sí, que yo sé que eso ya fue hace más de un año, pero también te dejo la lista de reproducción. Vamos a empezar por la señora del bar. Esta escena ocurre en la segunda película. La familia Freeling está en una cafetería y de golpe una mujer que estaba en la barra, una persona completamente X, se levanta para irse y en ese momento es poseída por el espíritu de Jess, se acerca hasta Diane, le dice lo que le tiene que decir y de golpe el trance termina y esta mujer no recuerda absolutamente nada, no entiende qué pasó y se acabó. Esa es toda la información que tenemos de este pequeño caso. Como saben, las posesiones se denominan prosopopesis y están encuadradas dentro de la figura clínica del síndrome de automatismo y disociación que ya repasamos. Pero hay muchos tipos de prosopopesis y no todas son diabólicas o demonopáticas. En este caso estamos ante un ejemplo breve pero muy funcional de prosopopesis encarnativa, ya que las dos personalidades, la invasora y la propia del sujeto, no entran en un conflicto, no están guerreando entre sí. Esta fuerza exterior posee la materia, hace una tarea específica y luego simplemente se va. Pero el gran detalle es ese, no hay una confrontación, no hay una lucha por el control de la materia. Y eso es lo que diferencia a una posesión clásica de esta que es más encarnativa. Si hablamos de la forma clínica, sabemos que esta es una posesión corporal, o sea, del cuerpo, pero que justamente no busca influir sobre la mente del sujeto. De ahí a que esta mujer no recuerde absolutamente nada y tampoco busca influir sobre el espíritu de la persona, y es eso lo que la diferencia de una posesión o prosopopesis demonopática. Esta posesión corporal es involuntaria, ya que no es invocada ni pedida, y la modalidad de intrusión del espíritu de Jess dentro del cuerpo de esta mujer es incorporativa, puesto que la víctima durante este periodo lo vive
como un gran estado de inconsciencia y de sumisión, mientras que esta prosopopesis encarnativa, sumada al trance, ejerce una acción a través del cuerpo de la víctima. Si vamos a la semiología vital de este caso, tenemos que el periodo de inicio es abrupto, como ese sonido, ya que no tenemos síntomas, ni signos, ni una antesala que podamos identificar como el preámbulo de que esta mujer estaba a punto de sufrir una posesión. A decir verdad, ella estaba discutiendo con otra persona sobre una relación sentimental, si mal no recuerdo. Eso no es un síntoma de posesión. Si nos centramos en el cuadro de estado, tenemos modificaciones afectivas inexplicables, cambios en el carácter y también cambios corporales que en este caso se evidencian sobre todo en la voz, ya que de golpe esta mujer durante su breve trance habla con la voz de Jess, utilizando los modismos de Jess y pronuncia cada palabra con la misma cadencia que las podría pronunciar Jess. Todos estos comportamientos e ideas, al no ser propios de la víctima o habituales en ella, se clasifican como parasitarios. Según todo lo que vimos en el periodo de inicio, al mismo lo podríamos clasificar como procesal, ya que es inesperado y no tenemos antecedentes comprensibles en la vida de esta mujer, al menos hasta donde se nos muestra. Sabemos que el causante de todo el cuadro es exógeno, ya que estamos hablando de un fantasma, un espíritu o un paquete de memoria que desata esta posesión. No es algo que surja desde el interior de ella. Y tomando la duración de esta prosopopesis, podemos decir que es extremadamente aguda, ya que no sobrepasa los 4 minutos. Si vamos al periodo terminal, la remisión es completa, porque no vemos que esta mujer vuelva a ser poseída ni por Jess ni por otro espíritu. A decir verdad, este hecho termina y directamente nunca más volvemos a ver a esta mujer, y con ella hemos terminado para siempre. Resulta ser que la duración de este video se me fue de las manos. Y como no creo que alguien quiera pasar 40 minutos más de su vida escuchándome hablar, decidí dividir todo esto en 2 partes para que nadie sufra un colapso y para que la información sea más gradual. Así que, por ahora hemos terminado. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la parte final de toda esta fenomenología que estará disponible ya la próxima semana como una emisión especial. En los comentarios te estaré esperando para que conversemos un poco más. Muchas gracias y hasta pronto.